extranjero, a través, auxiliándose de la red consular que tiene el gobierno de la República. La segunda novedad es que se mandata al Instituto Nacional Electoral a estudiar qué mecanismos son los más convenientes para el ejercicio del derecho del voto en las elecciones futuras, particularmente en las elecciones presidenciales de 2018, en las que además, por cierto, por mandato de la Constitución, los mexicanos en el extranjero podrán votar no solo para la elección del presidente, sino también para la elección de los miembros del Senado de la República. Estamos hoy en la antesala de que se culmine, por cierto, de manera anticipada lo previsto en la legislación, el primero de esos dos mandatos. La ley establece, la Constitución establece que el INE debía tener listo el mecanismo de credencialización en el extranjero a más tardar en 2017. Estamos arrancando el mes de febrero de 2016 y estamos, como decía, en la víspera de arrancar este proceso que, como mencionaba el consejero Andrade, tendrá una expansión gradual en los próximos meses hasta llegar en agosto a cubrir la totalidad de los consulados que tiene México en el mundo. Y a través de ellos la posibilidad de que todos los ciudadanos mexicanos que se encuentran fuera del país, en cualquier parte del mundo, puedan hacer el trámite correspondiente para recibir su credencial para votar con fotografía. Hay muchas ventajas en este proceso, en esta venturosa decisión del legislador constitucional mexicano. La primera de ellas es, por supuesto, la más inmediata, la que responde al propósito fundamental de la credencial para votar con fotografía, que es permitirle a los ciudadanos mexicanos precisamente ejercer el derecho del voto en las elecciones, tanto federales como locales, que se realizan en el país y que así prevén esta posibilidad. El segundo es que la credencial para votar, como probablemente ustedes sepan, en México se ha convertido en los hechos en el principal mecanismo de identificación que tenemos los ciudadanos mexicanos. El votar, como se decía, con nuestra IFE antes, ahora con nuestro INE, es una garantía de poder ejercer el derecho a la identidad y es el documento de mayor reconocimiento en el país para poder realizar cualquier tipo de trámites. Es más, la confiabilidad que ha llegado a tener ese instrumento permite que sea también un mecanismo de identificación, insisto, además de ser un requisito para poder votar, la clave del derecho de voto, que sea un mecanismo de identificación reconocido incluso fuera del país. Estados como California le dan validez legal para un sinnúmero de trámites, como por ejemplo tener la licencia para conducir, abrir cuentas bancarias, en fin, es un mecanismo de identificación válido en muchos estados de la Unión Americana, con una ventaja comparativa frente a otros mecanismos de identificación con que cuentan los mexicanos de este lado de la frontera, que es un mecanismo que tiene validez acá, pero que tiene validez también del lado mexicano. Es decir, es un mecanismo de identificación con carácter binacional, para decirlo de alguna manera. Una tercera ventaja que tiene este documento, que me parece que no es menor, es que así como en México se ha generado como un mecanismo ya no de identificación, sino incluso de identidad, creemos que el realizar el trámite, que es por supuesto voluntario, además de, como decía el consejero Andrade, gratuito, también es una manera más en la que los mexicanos residentes en el extranjero, particularmente los mexicanos que viven en los Estados Unidos, puedan generar un nexo de identidad adicional con nuestro país. La credencial para votar es ya la posibilidad de obtener la credencial para votar en el extranjero es ya una realidad. A partir, decía, del lunes 8, todos los ciudadanos mexicanos que así lo desean, con el procedimiento que señalaba el consejero Andrade, podrán obtenerlo. Y abre la puerta a una discusión que comienza la segunda etapa, digamos, de este proceso, que es el analizar, el retroalimentarnos como autoridad electoral, cuáles serán los mejores mecanismos para poder votar en el futuro. De entrada vale la pena decir que ya para 2018, este mecanismo que hasta ahora prevalecía, que ha sido particularmente farragoso y complicado
porque obligaba a los ciudadanos que querían votar a notificarle al entonces IFE, ahora INE, con más de 9 meses de anticipación su deseo de participar, de notificarle al INE un domicilio cierto en el que meses después iban a recibir su boleta para poder votar. Hoy se va a simplificar, porque ya no hay necesidad para nosotros, Instituto Nacional Electoral, de construir la lista de los ciudadanos que están en el extranjero cada vez que se realiza una elección. Con el proceso que comenzará el lunes próximo, esa lista va a ser una lista permanente que nos va a permitir no solamente mantener actualizado ese catálogo de mexicanos, ese listado de mexicanos que están en el exterior, sino también eventualmente poder tener una comunicación con ellos para mantenerlos al tanto de cómo vamos avanzando en esta